Bienvenidos en el nombre de Jesús esta tarde de nuestra reunión como iglesia local. Damos gracias al Señor. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido bueno. Estos 80 días van a ser 90, lo más seguro 100. Dios ha sido bueno. Hemos visto sus maravillas, hemos visto su provisión, hemos visto sus milagros, su multiplicación. Hemos visto cómo Dios ha bendecido aún sin nosotros pensar cómo, ha cuidado, ha multiplicado, ha visitado. Dios ha sido bueno. Hemos visto su gloria en esta época, en este periodo tan especial que hemos estado viviendo. Podemos ver, podemos palpar a un Dios fiel, misericordioso, que no nos ha dejado, a un Dios que ha estado minuto a minuto, día a día con nosotros. Dios ha sido maravilloso con cada uno. Donde quiera que usted esté, Dios ha sido bueno. Dios lo bendiga. Los que nos están viendo fuera del país, que el Señor los bendiga. El Señor los tiene en su memoria, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y estamos agradecidos por eso. Esta noche quiero brevemente tocar un tema que posiblemente lo desarrollemos más adelante, y es aprendiendo a meditar en la palabra de Dios. Parece fácil, parece algo innecesario, parece algo que no tiene trascendencia, porque meditar en la palabra de Dios es uno de los temas más descuidados de la iglesia. La gente sabe orar, sabe clamar, sabe decretar, sabe declarar, sabe profetizar, pero no ha aprendido a meditar en la palabra. La meditación en la palabra de Dios es una doctrina y un ejercicio piadoso ignorado y malentendido. Meditar no es memorizar, meditar no es pensar en la palabra de Dios. Meditar no es leer, no es leer extensamente. Solo se puede meditar con el corazón. Meditar sin el corazón es pensar. Por favor, si usted medita sin su corazón, usted lo que está haciendo es pensando. Meditar es con el corazón, y si usted no lo está haciendo con el corazón, usted simplemente está pensando. Y lo curioso de esto, que es un corte muy fino, de bisturí fino, mucha gente medita en sus problemas y se quedan meditando en sus problemas y se desvelan en la noche pensando y meditando en sus problemas. Pero lo que yo estoy hablando y lo que la palabra nos enseña, que uno no debe meditar en los problemas, debe meditar en la palabra de Dios, no en los problemas. Si usted quiere lo mejor de Dios, debe meditar en la palabra de Dios. Si usted quiere lo mejor de Dios, enfóquese en Jesús. Usted quiere lo mejor de Dios, enfóquese en Jesús. ¿Quiere lo mejor de Dios? Si usted quiere lo mejor de Dios, entonces quiera lo mejor de Dios. Si usted quiere lo mejor de Dios, debe meditar en la palabra. Cuando el Señor le dio la instrucción a Josué para la conquista de las promesas en la tierra prometida, antes de él decirle, toma una espada o toma un arco, el Señor le dijo, toma tu Biblia. La primera instrucción no fue una instrucción militar, fue una instrucción espiritual. Y le dijo, Josué 1, 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro. No dice, nunca se apartará de tu boca una espada, sino, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. No le dijo, mire, esta es la estrategia, estos son los tanques, estos son los aviones. Le dijo, agarra tu Biblia y medita en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, quiero que hagas tres cosas. Nunca se aparte de tu boca este libro. Uno debe hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra, hablar. Nunca se aparte de tu boca. Quiero que, en segundo lugar, medites detenidamente en la palabra.
No en cuanto a deudas tienes o cuántos problemas tienes o quién te abandonó o quién no te quiso. Yo quiero que medites en la palabra, no en tus problemas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, tendrás lo mejor de Dios. Vas a tener lo mejor de Dios cuando aprendas a meditar en la palabra. Insisto, no es que tú medites en cuánto debes, o cómo vas a salir adelante, o qué enredado estás. La Biblia dice que debes meditar en la palabra y no en tus problemas. Todo lo que hace prosperará, absolutamente todo. El asunto aquí lo podemos comparar al Salmo 1. Los salmos comienzan con el Salmo 1 y comienzan con el versículo 1. Todos los 150 salmos comienzan con el Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo con los pecadores y no se sentó con ellos. Tres cosas no hizo. No anduvo, no estuvo ni se sentó con los pecadores. No recibió un consejo de malos, sino que, verso 2, en la ley del Señor está su delicia. Él se deleita, su delicia en la Escritura. Y en su ley medita de día y de noche. No es un asunto de leer 5 versículos o 5 capítulos en la noche. Es meditar día y noche en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y aquí viene lo lindo. Todo lo que haga, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Lo mejor de Dios. Todo lo mejor de Dios comienza con la meditación de la palabra. El asunto del Salmo 1 es, ¿cuál es tu fuente de consejo? Dice el salmista que no anduvo en consejo de malos, sino que el consejo vino de la fuente de la Escritura a través de una meditación en la palabra. Meditar en la palabra no es pasar 20 minutos leyendo o una hora. Eso está muy bien, eso es un estudio de la Biblia y está muy bien. O memorizarla, pero eso no es meditar en la palabra. Tampoco significa leer de corrido o como algunas personas hacen, ojear la Biblia. Hoy quiero ver que voy a leer tal cosa. Y hoy voy a leer, háblame Señor, y lea por aquí. Y funciona. No quiero decir que no, pero no es la forma. No es hacer yoga y tener una postura. No tiene nada que ver con eso. Voy a meditar. Y no me hablen, cierren todo. Usted puede meditar en el bus, en la parada del bus, en el supermercado. La meditación de la palabra de Dios es una herramienta poderosa del Espíritu Santo que te admite para recibir de Dios. Es la única manera. Tú puedes orar y pensar en tus problemas y no tener respuesta. Tú le estás diciendo a Dios tus problemas y le dices qué problemas tienes. Y oras por esos problemas y no hay respuesta. Porque la Biblia dice que todo lo que hagas prosperará cuando tú meditas en la palabra. Todo lo que Josué, por favor, antes de agarrar una espada, antes de agarrar un proyecto, medita en la palabra y todo lo que hagas. Porque la meditación trae revelación a nuestra necesidad. Meditar es cultivar. Es como tener una plantita y uno la cuida todos los días, le quita esto, le pone lo otro, le pone agua, la saca al sol, la guarda. Cultivar una relación. Meditar no es pedir. No confundamos orar con meditar. Meditar no es pedirle a Dios. Meditar es cultivar una relación con Dios. Es comenzar a cultivar, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por este día. Yo he estado meditando todo lo bueno que ha sido por 90 días. Ese es meditar. He visto lo bueno que ha sido con estos hermanos y aquellos hermanos. He visto los milagros que has hecho allá, que has hecho por allá. Y yo sigo meditando en ti. Meditar es cultivar una relación con Dios basado en la palabra. Es plantar los pensamientos de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo oír a Dios?
El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo abunda en nuestros corazones. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, cantando himnos, salmos, cánticos, hablando entre vosotros palabra, no política. Insisto en un punto. Solo se puede meditar con el corazón. Si no meditas con tu corazón, con tu ser interior, tú solo estás pensando. Meditar sin el corazón es pensar. Pensar es con el cerebro. La meditación es con el espíritu. Usted puede pensar muchas cosas y no resuelve nada, pero meditar es aquí adentro con el espíritu, donde vive Dios en su casa, el corazón. Dios no vive en la cabeza, Dios vive en el corazón. Es como que usted invite a alguien a su casa, usted lo atiende en su sala, no lo lleva a su habitación, porque la habitación es algo íntimo. Usted mete a la habitación a alguien íntimo, alguien de su familia, un amigo. Pero a los que son amigos superficiales, por así decirlo, usted lo mete en la sala, pues la sala son los pensamientos y la habitación es su corazón. Los pensamientos están en la sala, la meditación está en la habitación, es algo personal, íntimo. Usted piensa y toda vida es pensar y pensar, resolver problemas, deudas y busca soluciones pensando, piensa cómo salir de este enredo. Al pensar uno se preocupa. Pero tú necesitas dejar todos los pensamientos en las manos de Dios, sentarte a meditar en la palabra de Dios y Dios va a tomar control de esos problemas y te va a dar una solución. Atención, no estamos orando. Meditar no es orar, hermanos, por amor de Dios. La oración es otra cosa. Dios es capaz de tomar control cuando tú dejas de pensar y rindes esos pensamientos. El poder de Dios actúa. La meditación en la palabra de Dios trae revelación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser Dios? Lo primero que produce la meditación en la palabra de Dios es paz. Dios está en control. Mis pensamientos ya no están alborotados. Mientras más medites en tu corazón en la palabra de Dios, la palabra actúa en ti. Es interesante lo que hace la meditación. Una de las tantas cosas que hace, cambia la conducta. Un hombre puede estar orando y salir a hacer locuras. Puede estar orando e ir a responderle mal a alguien. Puede hacer locuras y tomar una decisión y está orando. Porque está en la sala, está en su mente y no en su corazón. Cuando uno está hablando con Dios, meditando en sus maravillas, meditando en lo bueno que es Él, meditando en que nunca nos ha dejado, la conducta empieza a cambiar y usted se encuentra hablando diferente, pensando diferente y actuando diferente. ¿Cuál es una característica de alguien que ha meditado o está meditando en la palabra de Dios? Su conducta y su forma de hablar ha cambiado sin que uno se dé cuenta. ¿En qué debo meditar? Bueno, en versículos, en promesas, en profecías personales que le han hecho acerca de la vida. La verdad, hermanos, que este tiempo, ya son 80 días, 79, ha sido glorioso. Hemos visto la mano de Dios como nunca. Solo eso es un buen punto para meditar, acostarse, decir, Señor, 80 días y he visto tu gloria. 80 días y estoy bien. 80 días y mi familia está bien. No hemos tenido un contagio. 80 días. Eso es meditar. Ni siquiera hemos orado. Solo estamos meditando. La oración se mete después. Yo le explico cómo en unos segundos. Hay tantas manifestaciones del poder de Dios. La provisión milagrosa. Hey, te he depositado tanto. Pastor, te deposité tal, sin uno pedirle a nadie. Hemos hecho esto, te salió esto. Uno debe repasar las profecías que han hecho acerca de uno, estudiarlas, meditarlas. En lo que hemos estado oyendo de Dios, tal vez usted oyó un mensaje de un predicador y Dios habló a su corazón. Medite en eso. Dice uno, ¿cómo es esto? ¿Cómo será esto? Lo que Dios ha hecho en otros.
cómo Dios se ha manifestado en otros. Pensamos y pensamos y pensamos en nuestra situación, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y pensamos, ¿cómo voy a hacer? Y lo peor de algunos es que están pensando en sus problemas y ni siquiera oran, solo piensan y se enredan y pensamos y oramos y sin ningún resultado. Pensamos. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a hacer? Ya voy a venir los recibos montados de agua, de luz. ¿Cómo voy a hacer? Señor, me gustaría salir de este enredo. Oramos pero no meditamos. Porque el problema es que hemos pensado o hemos creído que pensar en un problema por largo tiempo es estar meditando. Y no es cierto. La Biblia dice, medita en mis promesas, en mi palabra, no se aparte de ti esto. Y yo te voy a dar una salida. Oh, gloria a Dios por eso. Es meditar en Él, en su bondad, en su carácter, en su fidelidad. Es un Dios maravilloso que nos ha guardado, cuidado y nos ha dado promesas en medio de esta gran situación. Atención, meditar es hacerle una visita a Dios. Meditar es con el corazón. Si usted no medita con el corazón, usted solo está enredando sus pensamientos. Es hacerle una visita al Señor. Decirle, Señor, quiero estar contigo. Solo orar o pensar no resuelve. La meditación debemos poner un encuentro con Dios y decirle, Señor, quiero encontrarme contigo. Fíjese bien en esto. Cuando tú meditas en Dios, en su carácter, en sus promesas, habrá una revelación de Él a tu vida. Y cuando estamos meditando y viendo y pensando en lo que Dios ha hecho, uno se va acercando a Dios. Atención, meditar es cultivar, meditar es una visita a Dios, meditar es que hoy me acerco un poco más y la unción viene sobre nuestra vida. Podemos danzar solos, decir aleluya, dar vueltas, decir Señor. Y cuando la unción viene en la meditación, es ahí donde hay que poner la petición. La petición se pone en la unción. La petición a Dios, por cualquier razón que sea, el vehículo que lleva es la unción de Dios y podemos pedir, podemos poner una petición delante de Dios después de encontrarnos con Él. Poner una demanda en la unción, a través de la unción, con nuestra boca y nuestro corazón. Si tú solo piensas en tus problemas y piensas y meditas en tus problemas, tú no estás resolviendo nada. Tú debes pensar en la palabra, meditar en la palabra de Dios. Y un punto más. El resultado de una meditación correcta en Dios, en su palabra, el resultado inmediato es paz. Y en segundo lugar, es un compromiso. Un corazón comprometido con Dios. Cuando uno ha meditado, ha visto a Dios, se ha meditado en sus palabras, hay un compromiso. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Ninguno que milita en un ejército, ¿verdad? Segunda Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda. Ninguno que milita se enreda. En otras versiones dice se embaraza. Es la versión original. Ninguno que es un soldado del Señor, soldado de Jesús, se enreda en los negocios de este mundo. Tonteras, cosas, vanidades, trivialidades mundanas, cuestiones de Satanás, disfrazadas de bondad, disfrazadas de un montón de cosas. Ninguno que milita se compromete con los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay alguien que nos tomó por soldado. Y uno debe agradar a quien lo tomó por soldado. Y uno no se embaraza de las cosas de la vida. No se compromete. Uno debe meditar a Dios y como resultado tiene paz y como resultado de meditar en Dios viene un compromiso en el corazón.
Yo debo encontrarme con Dios. Y en ese encuentro usted puede poner una petición, usted puede poner una demanda. Su corazón lleno de unción puede decirle, Señor, ¿cómo vamos a hacer con esto? En las iglesias hay dos clases de creyentes. El que milita y sirve a Dios y el enredado. Solo hay dos. El que milita, hay militantes de un montón de partidos. No, yo milito en la fila del Señor. Yo no milito en ninguna otra cosa. Porque yo quiero agradar al que me tomó por soldado. Y quiero concluir en algo. Hay gente que se jacta que es aquí, allá, militantes de un montón de cosas. Pero la Biblia dice ninguno que milite en el ejército de Dios va a embarazarse o militar o comprometerse en las cosas mundanas para agradar al que lo tomó por soldado. ¿Me siguen? O se milita o se enreda, o se está militando para Dios, o se está bien enredado en la vida, su mente enredada, sus conceptos enredados, su vida enredada, su llamamiento enredado, nada sale, porque no ha habido un compromiso del corazón para cultivar una relación con Dios. Curiosamente, los soldados no se preocupan del cuidado de la subsistencia diaria. ¿Sabían eso? Un soldado de un ejército regular, de un ejército legal. Porque todo depende de su jefe. Él se enroló, dijo, yo voy a ser un soldado. El jefe, o sea, el que lo tomó por soldado, le da botas, uniforme, capa, casco, armamento, municiones, alimento, una cama, porque su preocupación no es cómo va a subsistir, su preocupación es cumplirle al que lo tomó por soldado. El soldado no está preocupado si tendrá vestido, si tendrá comida, y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú te comprometes con Dios, Él se hace cargo. Y Él se ha hecho cargo por 80 días de nuestra vida. Debe haber un compromiso. Todo lo que necesita para su diario vivir, su jefe se lo da. Porque Él se metió en una causa. Y por esa causa, la causa del Señor, el Señor cubre lo que le hace falta. Quiero concluir. Un corazón comprometido con Él no se enreda en otras cosas. Y Dios es tan fiel que a un corazón comprometido recibirá gloriosas y maravillosas respuestas de Dios. Sin que lo espere. Uno está en la trinchera, uno está sirviendo y Dios dice, no te preocupes. Quiero terminar. Para obtener lo mejor de Dios, medita en la palabra, no en tus problemas. No pases 5 horas pensando cómo vas a resolver. Él sabe cómo. Debes meditar en sus promesas, en su carácter, en las maravillas que está haciendo con otros. Decirle, Señor, aquí estoy. Quiero pasar un tiempo contigo. Y cuando Él visite tu vida con la unción, es el momento de poner las peticiones. Tú no puedes llegar, Señor, dame esto, ¿cómo vamos a hacer? No va a pasar nada. Tú debes estar tranquilo. Él te ministra la paz y te da la unción. Y cuando la unción viene por el Espíritu Santo a tu corazón, tú dices, Señor, ¿puedes tener misericordia de mí por esto? ¿Puedes ayudarme con esto otro? Esto, aquello otro. Y al final el resultado es un corazón comprometido. Y ninguno que milita para Jesús se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Si tú eres un soldado de Jesucristo, no te preocupes. Él suplirá gloriosa y maravillosamente todo aquello que te haga falta. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos prospere. Y en este corto tiempo que todavía falta para estar, preparémonos para dar testimonios y tener cultos gloriosos para manifestar la bondad de Dios que ha tenido con todos nosotros. El día que vayas a la iglesia, puedes levantar tus manos y decirle, Señor, mi vida fue cambiada en este periodo tan largo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.